Estas leyes acaso fueran buenas cuando las riquezas de cada estado eran tan suyas que era difícil llevárselas a otro estado. Pero desde que, gracias al cambio, las riquezas no puede decirse que sean de un estado particular, pueden trasladarse fácilmente de un país a otro y es mala cualquiera ley que lo impida. Si cada cual dispone de su dinero, ¿por qué no ha de disponer de sus fincas? Es una ley mala, porque hace más ventajosos los bienes muebles que los inmuebles, porque les quita a los extranjeros el deseo de establecer en el país y, en fin, porque puede eludirse con facilidad. 30. Isabel, hija de Pedro I, nacida en 1710 y muerta en 1762. Capítulo 16. Utilidad que el Estado puede sacar de los banqueros. La función de los banqueros es cambiar dinero, no prestarlo. 31. Si el príncipe no se sirve de ellos más que para el cambio de su dinero, como sus operaciones, las del príncipe, son siempre de consideración, por poco que les dé, les proporciona un considerable beneficio. Como le pidan grandes ventajas, puede estar seguro de que tiene la culpa la administración. Cuando, por el contrario, se acude a los banqueros para tomar anticipos, su arte consiste en sacar provecho de sus fondos sin que pueda acusárseles de usura. Capítulo 17. De las deudas públicas. Algunos han creído que es bueno para un Estado el deberse a sí mismo, por pensar que el aumento de circulación multiplica las riquezas. Yo creo que se confunde el papel circulante representativo de la moneda, o el que es signo de las ganancias de una compañía, con el que representa una deuda. Los dos primeros son muy útiles al Estado, el último no, ya que solo puede servir de prenda a los particulares para que la nación pague su deuda. Pero he aquí sus inconvenientes. Primero, si los extranjeros poseen muchos títulos que representan una deuda, sacan del país una suma anual considerable en concepto en intereses. Segundo, en una nación que tiene deuda perpetua, el cambio debe de estar muy bajo. Tercero, los impuestos que exigen para el pago de los intereses de la deuda, perjudican a los fabricantes porque encarecen la mano de obra. Cuarto, se les quitan las verdaderas rentas del Estado a los activos que fomentarían la industria, para dárselas a la gente ociosa, esto es, se facilitan medios de trabajar, y se priva de ellos a los que trabajan. 31. Cambiar monedas es la función del cambista, el banquero tiene otras funciones. Quedan expresados los inconvenientes, no conozco las ventajas. 10 personas tienen cada una 1000 escudos de renta en fincas o en industria. Esto representa para la nación, al 5% un capital de 200.000 escudos. Si las 10 personas gastan la mitad de sus rentas, esto es, 5.000 escudos, en pagar los intereses de 100.000 que han pedido prestados a otras personas, para el Estado no hay diferencia, pues podría decirse en el lenguaje de los matemáticos. 200.000 escudos. 100.000 más 100.000 es igual a 200.000. Lo que puede hacer que se incurra en un error es que un título representativo de una deuda sea signo de riqueza, porque solamente un Estado rico puede soportar semejante carga sin caer en el descrédito. Si no sucede así, es que tiene grandes riquezas de otra clase. Dicen algunos que no hay mal cuando se conocen los medios de combatirlo, y aún agregan que el mal es un bien cuando aquellos medios son sobrados. Capítulo 18. Del pago de las deudas públicas. Es menester que haya proporción entre el Estado acreedor y el Estado deudor. Un Estado puede ser acreedor hasta lo infinito, pero no puede ser deudor sino hasta cierto punto, y pasado este punto, el título de acreedor se desvanece. Cuando el Estado ha mantenido su crédito sin menoscabo alguno, puede hacer lo que ha hecho con fortuna cierta nación de Europa. 32, es decir, proporcionarse gran cantidad de especies y ofrecer el reembolso a los particulares, a menos que no quieran reducir el interés. En efecto, los particulares son los que fijan la tasa del interés cuando el Estado toma a préstamo, pero cuando quiere pagar es el Estado quien la establece. No basta reducir el interés. Es indispensable que con el beneficio de la reducción se constituya un fondo de amortización para pagar anualmente parte de los capitales, operación de éxito tanto más feliz por cuanto da cada año mejores resultados. 32. Inglaterra. Si ha padecido el crédito del Estado, razón de más para que se procure constituir
Un fondo de amortización, porque tan luego como este fondo exista renacerá la confianza. Primero, si el Estado es una república, la cual permite por la índole de su gobierno que se hagan proyectos para largo, el fondo de amortización puede ser de poca monta. En una monarquía tiene que ser un capital importante. Segundo, los reglamentos han de ser tales que todos los ciudadanos soporten la carga impuesta por la creación del expresado fondo, puesto que la deuda pesa igualmente sobre todos. Al acreedor del Estado se paga a sí mismo con las sumas que entrega. Tercero, hay 4 clases de personas que pagan las deudas del Estado: los terratenientes, los industriales, los labradores y artesanos, por último, los rentistas del Estado o de particulares. De estas 4 clases, la última debiera ser, en caso de apuro, la menos considerada, por ser una clase enteramente pasiva en el Estado, el cual está sostenido por la fuerza activa de las otras clases. Pero siendo imposible recargarla sin destruir la confianza pública, ¿de qué tanto necesitan el Estado, en general, y las clases activas en particular, siendo imposible que falte la confianza a una clase, o a cierto número de ciudadanos sin faltar a todos? Y como los acreedores son siempre los más amenazados por los proyectos de los ministros, preciso es que el Estado les conceda una protección especial y que la parte deudora no tenga nunca la menor ventaja sobre la parte acreedora. Capítulo 19. De los préstamos con interés. El dinero es el signo de los valores, y claro está que quien tenga necesidad de este signo se ha de ver precisado a alquilarlo, como haría en igual caso otra cosa cualquiera. No hay más diferencia que esta. Cualquiera otra cosa puede alquilarse o comprarse, y el dinero, que es el precio de todas las cosas, no se compra, sino que se alquila. 33. Es sin duda buena acción la de prestar dinero al que lo necesita y prestárselo sin interés. Pero esto puede ser una máxima religiosa, no una ley civil. 33. Salvo los casos en que la plata y el oro se consideran mercancías. Para que el comercio viva, es necesario que el dinero tenga un precio, pero que éste no sea considerable. Si es muy alto, el negociante nada emprenderá, viendo que no ganará con sus operaciones lo que ha de pagar por intereses. Y si el dinero no tiene precio, tampoco hará nada el negociante porque nadie le prestará dinero. Me engaño al decir que en este último caso nadie presta. Los negocios de la sociedad no pueden omitirse. Lo que sucede es que se plantea la usura, con todos los desórdenes que ha demostrado la experiencia de todos los países y de todas las edades. La ley de Mahoma confunde la usura con el préstamo. Prohíbe como usuario todo préstamo con interés. Así crece en los países mahometanos el interés usuario de los préstamos, proporcionalmente a la severidad de la prohibición. El prestador se indemniza del riesgo que corre contraviniendo a la ley. En los países de Oriente, la mayor parte de los hombres no tienen nada seguro. Si se presta, no hay proporción entre la posesión actual de una cantidad y la esperanza de recobrarla un día. Por eso la usura aumenta en razón del riesgo de insolvencia. Capítulo XX. De las USURAS marítimas. La usura marítima es tan extremada, por 2 cosas: el riesgo del mar, causa de que nadie aventure su dinero sin el incentivo de una ganancia extraordinaria, y las facilidades que da el comercio al prestatario para hacer rápidamente buenos negocios. La usura terrestre, no disculpándose por ninguna de estas razones, o está prohibida por los legisladores, o lo que es más discreto, se halla reducida a justos límites. Capítulo 21. Del PRESTAMO por contrato y de la usura, en Roma. Además del préstamo comercial, hay otra especie de préstamo que se hace mediante un contrato civil y del cual resulta un interés o usura. Como el poder del pueblo romano aumentaba de día en día, los magistrados le adularon incitándole a hacer leyes más a su gusto. Y así redujo los capitales, rebajó los intereses, prohibió recibirlos y suprimió la prisión por deudas. Y se discutía la abolición de las deudas cada vez que algún tribuno pretendía la popularidad. Las continuas mudanzas que se hicieron, unas veces por leyes y por plebiscitos, otras veces, acabaron por establecer la usura en Roma, porque al ver los acreedores que el pueblo era su deudor, su legislador y su juez, perdieron la confianza en los contratos. Nadie quería prestar al pueblo sin el aliciente de un interés desmedido,
tanto más por cuanto las leyes se dictaban de tarde en tarde y las quejas del pueblo eran continuas, lo cual intimidaba a los acreedores. Así quedaron abolidos en Roma todos los medios honrados de prestar y de pedir prestado, introduciéndose una usura escandalosa. 34, condenada siempre sin cortarse nunca. 35, el mal procedía de las mismas leyes por haberlas extremado. Cuando las leyes persiguen el sumo bien engendran el mayor mal. 36, había que pagar por el préstamo y por el riesgo de las penas que imponía la ley. Capítulo 22. Sigue la misma materia. Entre los primeros romanos, la usura no estaba limitada por ninguna ley. 37. En las cuestiones que hubo acerca de esto, en la misma sedición del Monte Sacro. 38. No se alegó por los plebeyos ni por los patricios más que la dureza de los contratos por unos y la fe por los otros. Los prestamistas se atenían a las convenciones ordinarias. El interés corriente, en mi opinión, era de 12% al año. La razón que tengo para creerlo así, es que, en el lenguaje antiguo de los romanos, el interés de 6% se llamaba media usura y el de 3% cuarto de usura. 39, esto quiere decir que la usura o interés total era de 12%. 34. Cicerón nos dice que en su tiempo era la usura de 34% en Roma y de 48% en las provincias. 35. Tácito, Anales, libro 6. 36. Lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. Quien busca lo perfecto puede perder lo aceptable. 37. Entre los romanos, interés y usura tenían idéntica significación. 38. Véase Dionisio de Halicarnaso, que también la describe. 39. Usurae semices, trientes, cuadrantes. Véase el Código de Usuris, Ley 17. El interés del préstamo se pagaba el día de los idus de cada mes, es decir, el 13 o el 15. Ordinariamente no pasaba dicho interés de 1% mensual. Si se pregunta cómo pudo fijarse un interés tan alto en un pueblo que apenas tenía comercio, responderé que aquel pueblo, frecuentemente obligado a ir a la guerra soldada alguna, tenía necesidad de pedir dinero a crédito, y a menudo pagaba puntualmente con el fruto del botín, pues las expediciones solían ser afortunadas. Esto se comprende bien leyendo el relato de las desavenencias que surgían, pues si no se niega la avaricia de los prestadores, también se dice que los deudores habrían podido pagar sobradamente si su conducta hubiera sido ordenada. 40. Se hacían, por lo tanto, leyes que no influían más que en la situación actual. Se ordenaba, por ejemplo, que los alistados para una guerra que iba a emprenderse no fueran perseguidos por sus acreedores, que si estaban presos se les pusiera en libertad, que a los indigentes se les mandara a las colonias, algunas veces eran socorridos por el tesoro público. El pueblo se calmaba con el momentáneo alivio de sus males presentes, y como no pedía nada para después, el Senado no se cuidaba de lo porvenir. En el tiempo en que el Senado defendía con ardor la causa de la usura, en Roma eran extremadas la frugalidad, la medianía y la pobreza, pero tal era la Constitución, que todas las cargas del Estado pesaban sobre los ciudadanos principales sin que el pueblo bajo pagara cosa alguna. ¿Cómo privar a aquellos del derecho de perseguir a sus deudores y de pedirles que contribuyeran a subvenir a las necesidades apremiantes de la República? La ley de las 12 tablas fijó el interés de 1% al año, 41, según Tácito. Pero Tácito se engañó, indudablemente, cuando tomó la ley de las 12 tablas por otra de que hablaré. Si así lo hubiera estatuido la ley de las 12 tablas, como en las disputas que hubo después entre acreedores y deudores no se habrían invocado sus preceptos. En dicha ley no se encuentra nada relativo al préstamo con interés. Quien esté versado en la historia de Roma comprenderá que tal disposición no podía ser obra de los decemviros. La ley linicia, que se hizo 85 años más tarde, 42, fue una de las medidas transitorias a que antes nos referimos. Ordenó que se rebajara del capital debido lo que se hubiera pagado por intereses y que el resto se pagara en 3 plazos iguales. 40. Véanse los discursos de Apiano, en Dionisio de Halicarnaso. 41. Tácito, Anales, libro 6. 42. El año 379 de Roma. El año 398 de Roma, los tribunos Duelio y Menenio hicieron pasar una ley al 1% al año.
43. Esta es la ley que Tácito, 44, confunde con la de las 12 tablas y la primera dictada en Roma para limitar el interés. 10 años más tarde, 45, la usura se redujo a la mitad. 46, al fin se abolió completamente, y si hemos de creer a varios autores leídos por Tito Livio, ocurrió esto en el consulado de C. Marcio Rutilio y de Q. Servilio, 47, el año 413 de la fundación de Roma. Sucedió con esta ley lo que con todas aquellas en que se extreman las cosas, que se buscó la manera de eludirla. Hubo necesidad de dictar otras para confirmarla, corregirla, moderarla. Tan pronto se abandonaban las leyes para ajustarse a los usos, como se dejaban los usos para cumplir las leyes. 48, pero en este último caso, acababa el uso por prevalecer. Cuando un hombre toma dinero a préstamo, encuentra obstáculos es la misma ley dictada en su favor, de modo que ésta tiene en contra al favorecido por ella y al desfavorecido. El pretor Sempronio Aselio permitió a los deudores proceder según las leyes. 49, pero los acreedores lo mataron. 50, por haber querido renovar una rigidez ya insostenible. Dejo ahora la ciudad para dirigir una ojeada a las provincias. He dicho en otra parte, 51, que las provincias romanas se veían desoladas por un gobierno duro y despótico. Ahora agrego que padecían, además, los rigores de una usura horrible. Cuenta Cicerón, 52, que los de Salamina querían tomar dinero a préstamo en Roma y que no pudieron hacerlo a causa de la ley Gabinia. Veamos qué era lo que mandaba esta ley. Cuando se prohibieron en Roma los préstamos a interés, se pensó en todos los medios posibles de burlar prohibición. 53, y como quiera. Que ni los aliados, 54, ni los propios latinos estaban sujetos a las leyes civiles de los romanos, valíanse los usureros de un provinciano latino o de un aliado que diera su nombre y pasara por ser el acreedor. Así la ley no tuvo más consecuencia que imponerles un trámite más a los acreedores, sin alivio alguno para el pueblo. 43. Unciaria usura. Tito Livio, libro 6. 44. Anales, libro 6. 45. Durante el consulado de Manlio Torcuato y de C. Plaucio, véase Tito Livio, libro 7. Esta es la ley de que habla el autor de los Anales. 46. Semiunciaria usura. 47. Esta ley se hizo a propuesta de M. Genuncio, tribuno del pueblo. Véase Tito Livio, libro 7, al final. 48. Veteriae morpho enus receptum erat. ALPIANO, de la guerra civil, libro 1. 49. Permisiteos legibus agere, ALPIANO, de la guerra civil, libro I. Tito Livio, epítome, libro 64. 50. El año 663 de Roma. 51. Libro 11, cap. 19. 52. Cartas a Ático, libro 5, carta 21. 53. Tito Livio. 54. Idem. Este se quejó de semejante fraude por la voz de su tribuno Marco Sempronio, quien logró que se votara un plebiscito, 55, en el que se preceptuaba que las leyes prohibitivas del préstamo a interés rigieran lo mismo para los aliados y para cualquiera que para un ciudadano de Roma. Se llamaba aliados en aquel tiempo a los pueblos de Italia propiamente dicha, que se extendía hasta el Arno y el Rubicón y no estaba gobernada como provincia romana. Tácito dice, 56, que continuaron los fraudes a pesar de las leyes dictadas contra la usura. Cuando no fue ya posible tomar el nombre de un aliado para prestar o recibir dinero, se recurrió a provincianos que daban su nombre. Era preciso, pues, corregir el nuevo abuso, y Gabinio, 57, al hacer la ley que tenía por objeto contener la corrupción electoral, pensaría que el medio de lograrlo era evitar los préstamos, ya que ambas cosas estaban ligadas entre sí, puesto que se hacían más préstamos en época de elecciones, 58, sin duda por la necesidad de dinero para pagar los votos. La ley Gabinia fue causa de que los de Salamina encontraran difícil contraer empréstitos en Roma. Bruto les prestó por medio de tercera persona, al 4% mensual. 59, pero obtuvo 2 senadoconsultos en los que se declaraba que este préstamo no se debía considerar fraudulento y que el gobernador de Cilicia juzgaba de conformidad con las convenciones expresadas en el recibo que dieron los de Salamina.
Prohibido por la ley Gabinia el préstamo a interés entre los provincianos y los vecinos de Roma, y teniendo estos últimos a su disposición todo el dinero del mundo, fue preciso que se les tentara con usuras tan crecidas que compensaran el riesgo de perder lo prestado. Y como en Roma había personas influyentes, cuyo poder intimidaba a los magistrados y desdeñaba las leyes, se decidieron a prestar exigiendo intereses desmedidos. La exorbitancia de la usura fue causa de que las provincias fueran asoladas sucesivamente por todos los que tenían crédito en Roma, y como cada gobernador al llegar a su provincia publicaba un edicto fijando a su voluntad la tasa de la usura, resultaba que la avaricia ayudaba a la legislación a la avaricia. Es menester que haya negocios, donde no los hay, el Estado se verá perdido. Algunas veces, en Roma, era necesario que las ciudades, las corporaciones y los particulares tomasen dinero a préstamo. Necesidad apremiante, aunque no fuese más que para remediar los estragos de las guerras, las rapiñas de los magistrados, las conclusiones y las malas costumbres. El Senado, ¿qué tenía él? 55. El año 559 de Roma. 56. En el libro 6 de los Anales. 57. El año 615 de Roma. 58. Cicerón. Cartas a Ático. Libro 6. Cartas 15 y 16. 59. Pompeyo, que había prestado al rey Ariobarzanes 600 talentos, le cobraba 33 talentos áticos cada 30 días. Cicerón. Cartas a Ático. Libros V y V. Poder ejecutivo, otorgaba por necesidad y a veces por favor, la autorización indispensable para tomar prestado de los ciudadanos romanos, dando senadoconsultos para ello. Pero aún los mismos senadoconsultos se habían desacreditado, pudiendo dar ocasión a que el pueblo pidiera nuevas tablas, con lo cual, aumentando el riesgo de perder el capital, crecía más la usura. No me cansaré de repetirlo. Gobierna a los hombres la templanza, no los excesos. Paga menos, dice Upiano, el que más tarde. Este principio guió a los legisladores después de la destrucción de la República Romana. Libro VIGESIMOTERCERO. De las leyes con relación al número de habitantes. Capítulo primero. De los hombres y de los animales con relación a la PROPAGACION de cada especie. Alma Venus. Perte quoniam genus omne animatum concipitur. Te, dea, te fugiam venti, te nubila coeli, adventumque tuum. Tibi suaveis doedala teles somitit flores, tibi rident oiquora ponti. Lucrecio, de Rer, Nat. Lib. 1. Las hembras de los animales son casi siempre fecundas, pero en la especie humana, la manera de pensar, el carácter, las pasiones, los antojos, los caprichos, el afán de conservar la belleza, el molestar de la preñez, las molestias que puede ocasionar una prole numerosa, perturban de mil maneras la propagación. Capítulo 2. De los matrimonios. La obligación natural que tiene el padre de sustentar a sus hijos ha hecho que se establezca el matrimonio, sin el cual no se sabría a quién incumbe aquella obligación. Los garamantas la fijaban por el parecido. 1. En los pueblos civilizados, se considera padre al que las leyes reconocen por tal en virtud del matrimonio. 2. 1. Pomponio Mela, Lib. I. Cap. 8. 2. Pater est quem subtiae demonstrant. En los animales, hasta la madre, comúnmente, para cumplir la obligación de alimentar a los hijos. Pero esta obligación, en los hombres, es mucho más extensa. Los hijos se hallan dotados de razón, pero esta va apareciendo poco a poco y no desde el primer día. Además de alimentarlos es menester guiarlos. Cuando ya pueden vivir, todavía no pueden gobernarse. Los maridajes ilícitos contribuyen poco a la propagación de la especie. En esos consorcios no es conocido el padre, y la obligación de mantener y educar a los hijos recae sobre la madre, quien tropieza con mil dificultades por la vergüenza, el remordimiento, la cortedad propia del sexo, las preocupaciones y las leyes mismas. Además, casi siempre carece de recursos o los tiene escasos. Las mujeres que se dedican a la prostitución no pueden criar sus hijos. Su triste condición es incompatible con los desvelos que el educarlos exige. Y están en general, tan corrompidas, que la ley no puede poner en ellas su confianza.
De todo esto se sigue que la continencia pública favorece propagación de la especie. Capítulo 3. De la condición de los hijos. Cuando existe matrimonio, la razón dicta que los hijos sigan la condición del padre, y no habiendo matrimonio, de la madre. 3. Capítulo IV. De las familias. Lo admitido casi en todas partes es que la mujer entra en la familia del marido. Pero no resulta ningún inconveniente de que sea el marido quien entre en la familia de la mujer, que es lo establecido en Formosa. 4. 3. Por eso en las naciones que tienen esclavos, el hijo sigue casi siempre la condición de la madre. 4. El P. Duhalde, tomo I, página 156. Esta ley, que fija la familia en la sucesión de personas del mismo sexo, contribuye en mucho a la propagación de la especie humana. La familia es un género de propiedad. El hombre que no tiene hijos del sexo que le perpetúa, no está contento. Los apellidos, que dan la idea de una cosa imperecedera, son muy convenientes para inspirar a cada familia el deseo de prolongar su duración. En algunos pueblos hay apellidos, esto es, un nombre aplicable a toda la familia. En otros no hay más que el nombre personal, que sirve solamente para distinguir a una persona de otra, lo que no es bastante. Capítulo V. De los diversos órdenes de mujeres LGTIMAS. Algunas veces las leyes y la religión han establecido varias especies de conjunciones civiles. Entre los maometanos hay diversas categorías de mujeres, cuyos hijos son reconocidos por nacer en la casa, o por contratos civiles, o por la esclavitud de la madre y el reconocimiento subsiguiente del padre. No sería razonable que la ley deshonrara en los hijos lo que aprueba en el padre. Todos los hijos, por lo tanto, deben suceder, como no se oponga alguna razón particular, cual sucede en el Japón, donde heredan únicamente los hijos de la mujer dada por el emperador. La política, allí, exige que los bienes dados por el emperador no se subdividan demasiado, por estar sujetos a un servicio como antes acontecía en nuestros feudos. Hay países donde la mujer legítima goza en la casa de casi iguales honores que la esposa única de nuestros climas. Los hijos de las concubinas están considerados como si fueran de mujer legítima, le pertenecen como cosa propia, es el sistema establecido en China. El respeto filial. 5. La ceremonia de un luto riguroso, no se le deben a la madre natural, sino a la ley que da la ley. Gracias a esta ficción, 6, no hay en China hijos bastardos, y en los países en que tal ficción no existe, la ley que legitima a los hijos de las concubinas es una ley forzosa, porque si así no fuera, la parte más numerosa de la nación quedaría deshonrada por la ley. Tampoco se hace mención de los hijos adulterinos. La 5. El P. Duhalde, tomo 2, página 121. 6. Divídense las mujeres en grandes y pequeñas, es decir, en legítimas e ilegítimas, pero entre los hijos no se hace esta distinción. He aquí la gran doctrina del imperio, se dice en una obra china sobre la moral, traducida por el mismo padre Duhalde. Véase la página 140 de dicha traducción. Separación de las mujeres, la clausura, los eunucos, los cerrojos hacen tan difícil el adulterio, que la ley lo considera imposible. Por otra parte, la cuchilla que exterminara a la madre exterminaría también al hijo. Capítulo B. De los bastardos en los diversos gobiernos. No hay bastardos, pues, donde la poligamia es permitida. Los hay únicamente en los países en que la ley no permite más que una sola mujer. En estos países ha sido necesario deshonrar a la concubina y, por consecuencia, nacen sus hijos igualmente deshonrados. En las repúblicas, donde es preciso que las costumbres sean puras, los bastardos deben ser más despreciados que en las monarquías. Las disposiciones que se dictaron en Roma contra ellos quizá fueran demasiado duras, pero como las instituciones antiguas ponían a todos los ciudadanos en la necesidad de casarse y, además, estaba suavizado el matrimonio por la facultad de repudiar y por la de divorciarse, únicamente por la corrupción de las costumbres, que era excesiva, se comprende que existiera allí el concubinato. Repárese una cosa, que siendo importante la calidad de ciudadano en las democracias, puesto que en ellas gobierna el ciudadano,
se hacían leyes en las antiguas repúblicas acerca de la condición de los bastardos, no tanto por la bastardía o la honestidad del matrimonio como por la constitución particular del gobierno. Esta es la causa de que, algunas veces, admitiera el pueblo por ciudadanos a los hijos bastardos. 7, con lo que aumentaba su poder contra los magnates. Y el pueblo de Atenas excluyó a los bastardos de la ciudadanía, para apropiarse mayor cantidad en el reparto de trigo que el rey de Egipto había enviado. Por último, Aristóteles nos cuenta, 8, que en algunas ciudades sucedían los bastardos cuando había pocos ciudadanos, pero no cuando había muchos. 7. Aristóteles, Política, libro 6, cap. IV. 8. Política, libro 3, cap. 3. Capítulo 7. Del consentimiento paterno para casarse. El consentimiento de los padres se funda en la posteridad, es decir, en su derecho, pero también en su amor, en su experiencia y en su desconfianza del acierto de los hijos, inexpertos por su edad y enajenados por las pasiones. En las repúblicas pequeñas, o con las instituciones singulares de las que hemos hablado, puede haber leyes que den a los magistrados cierta inspección en los casamientos de los hijos de los ciudadanos, como la que ha concedido a los padres la naturaleza misma. El amor al bien público puede ser tan grande en ellos que iguale o sobrepuje a cualquiera otro. Por eso quería Platón que los magistrados concertaran los matrimonios, y en la ceremonia los dirigían los magistrados. Pero donde rigen las instituciones ordinarias, el casar a los hijos es de la incumbencia de los padres, pues ninguna prudencia es superior a la suya. La naturaleza da a los padres un deseo de que sus hijos tengan sucesores, mayor que el que sienten de tenerlos ellos mismos. En los diversos grados de progenitura se ven avanzar insensiblemente hacia lo porvenir. Pero, ¿qué sería si la vejación y la codicia llegaran a usurpar la autoridad paterna? Oigamos a Thomas Gage, 9, sobre la conducta de los españoles en las Indias. Para aumentar el número de tributarios, se hace que todos los indios se casen a los 15 años de edad, y aún se ha llegado a fijar el tiempo de su matrimonio en los 14 años para los varones y en los 13 para las hembras. Se basa esto en un canon que dice que la milicia puede suplir a la edad. El mismo Autos vio hacer uno de estos enlaces y dice que, era una cosa vergonzosa. De suerte que, en el acto que debe ser el más libre de la vida, los indios son todavía esclavos. Capítulo 3. Continuación de la misma materia. En Inglaterra, las solteras abusan a menudo de la ley para casarse a su antojo sin consultar a sus padres. No sé si esta costumbre será allí más tolerable que en otras partes, por la razón de que, no habiendo establecido las leyes del celibato. 9. Relación de Thomas Gage, página 171. Monástico, las mujeres no pueden tomar otro estado que el del matrimonio y, por consiguiente, no son libres de rehusarlo. En Francia, donde existe el monacato, a las solteras les queda siempre el recurso de hacerse monjas. La ley que las obliga a esperar el consentimiento de sus padres es muy conveniente. Desde este punto de mira, el uso de Italia y de España es el menos racional. En ambos países existe el monacato y, sin embargo, es posible casarse sin el consentimiento de los padres. Capítulo IX. De las solteras. Las mujeres, que solamente por el matrimonio conquistan la libertad, que tienen inteligencia y no se atreven a discurrir, que tienen corazón, y ni a sentir se atreven, que poseen ojos y oídos sin atreverse ni a mirar ni a oír, que no se presentan sino para que se las tome por estúpidas, que están condenadas siempre a nimiedades, a frivolidades y a preceptos, son desde luego y por sí mismas bastante inclinadas al matrimonio. Son los hombres solteros los que necesitan de un estímulo para casarse. Capítulo X. Lo que determina a casarse. Donde quiera que hay un sitio en que dos personas puedan vivir cómodamente, se hace un casamiento. La naturaleza lo dispone, cuando lo reprime la falta de subsistencias. Los pueblos nacientes se multiplican más, en ellos sería muy penoso el celibato. Por otra parte, no lo es el procrear muchos hijos, puesto que hace falta numerosa gente. Lo contrario ocurre cuando la nación está formada. Capítulo C. De la dureza del gobierno. Las personas que no tienen absolutamente nada, como los mendigos, tienen muchos hijos.
Es que se encuentran en el caso de los pueblos nuevos. Al padre nada le cuesta enseñarles a sus hijos la mendicidad, su único arte, y aún son instrumentos que en este arte les sirven desde el día que nacen. Crecen tales gentes y se multiplican en los países ricos o supersticiosos, porque, lejos de sufrir las cargas de la sociedad, son ellas una carga más para la misma. Pero los que no son pobres sino por estar sujetos a un gobierno duro, y por no ver en sus heredades el fundamento de la subsistencia sino un pretexto para mil vejámenes, esos tienen pocos hijos. Si lo que poseen o lo que ganan es insuficiente para sustentarse, ¿cómo han de pensar en compartirlo? Si no pueden cuidarse cuando están enfermos, ¿cómo atender a unas criaturas sujetas a una enfermedad continua? ¿Cuál es la infancia? La facilidad de hablar y la impotencia para conocer es lo que ha hecho decir que, cuanto más pobres los súbditos, más numerosas las familias. Que cuanto mayores los tributos, más llevaderos. Dos sofismas que siempre han sido y serán la perdición de las monarquías. La dureza del régimen político puede hasta destruir los sentimientos naturales por los mismos sentimientos. No procuraban abortar las Indias americanas para que sus hijos no tuvieran amos tan crueles. 10. Capítulo 12. Del número de hembras y varones en diferentes países. Ya he dicho, 11, que en Europa nacen más varones que hembras, pero se ha observado que ocurre lo contrario en el Japón. 12. En igualdad de circunstancias, habrá más mujeres fecundas en el Japón que en Europa y, como consecuencia natural, más gente. Las relaciones, 13, dicen que en Bantam hay 10 hembras por cada varón. Excesiva parece tal desproporción, pues de ella resultaría que el número de familias estaría con las de otras partes en la razón de 1 a 5 y medio. Las familias podrían ser más numerosas, pero habría pocas personas con recursos bastantes para mantenerlas. 10. Relación de Thomas Gage, página 58. 11. En el libro 16, Cap. IV. 12. Véase KEMPFER. Capítulo 13. De los puertos de mar. En los puertos de mar, donde los hombres se exponen a mil peligros yéndose a morir o a vivir en climas remotos, hay menos varones que hembras. Sin embargo, abundan más los niños, lo cual proviene de que también las subsistencias abundan. Quizá también las partes aceitosas del pescado sean más a propósito para suministrar las subsistencias que sirve para la generación. En tal caso, esta sería una de las causas de la excesiva población del Japón y de la China. 14, donde se vive casi únicamente de peces y mariscos. 15, si así fuera, ciertas órdenes monásticas obligadas por su regla a no comer más que pescado, tendrían una regla opuesta a las intenciones del legislador. Capítulo 14. De las producciones de la tierra que exigen más o menos hombres. Los países de pasto se encuentran poco poblados, porque en ellos no hay ocupación sino para poca gente. Las tierras de pan llevar ofrecen trabajo a más personas, y los viñedos aún más. En Inglaterra se han quejado repetidas veces de que el aumento de los pastos hacía decrecer la población. 16, y en Francia se observa que el gran número de viñas es una de las principales causas de la multitud de individuos. Los países en que las minas de carbón proporcionan combustible ofrecen la ventaja de no necesitar montes para el carboneo y pueden destinar todo el terreno al cultivo. 13. Colección de viajes, tomo I, página 347. 14. El Japón se compone de islas con extensas costas ricas en pescado. En China hay costas, ríos y numerosos riachuelos. 15. Véase el P. Dualde, tomo 2, páginas 139, 142 y siguientes. 16. La mayoría de los propietarios, viendo que sacaban más provecho de vender las lanas que el trigo, dejaron de sembrar. Los municipios, que se morían de hambre, se sublevaron. Se propuso entonces una ley agraria y se publicaron diversas disposiciones contra los que habían dejado de cultivar sus tierras. Burnett, abrégé de a Histoire de la Réforme, páginas 44 y 83. En los lugares donde se da el arroz, hay que hacer muchas labores para aprovechar las aguas, lo que da ocupación a mucha gente. Además, se necesita menos tierra para mantener una familia que en los sitios productores de otros granos. Finalmente, la tierra que en otras partes se destina al alimento de los animales,
sirve allí directamente a la manutención de los hombres, estos ejecutan el trabajo que en otros puntos hacen las bestias, y el cultivo de la tierra viene a ser para los hombres como una inmensa fábrica. Capítulo 15. Del número de habitantes con relación a las artes. Cuando hay una ley agraria y las tierras están muy repartidas, el país puede hallarse muy poblado aunque haya pocas artes, porque cada ciudadano saca de labrar su tierra precisamente lo que necesita para sustentarse y todos consumen los frutos del país. Esto es lo que pasaba en algunas repúblicas antiguas. Pero en nuestros estados de estos tiempos, repartidas las tierras con tanta desigualdad, producen más de lo que sus cultivadores pueden consumir, por lo que, si se descuidan las artes y no se atiende más que a la agricultura, el territorio no puede estar poblado. Los que labran o hacen labrar las tierras tienen frutos sobrantes, por lo cual carecen de estímulo para seguir trabajando. Lo que les sobra de un año para el siguiente no puede ser consumido por las gentes ociosas porque las gentes ociosas no tienen con qué comprarlo. Por eso es preciso que se establezcan las artes, a fin de que los productos del suelo sean consumidos por los labradores y por los artesanos. En una palabra, los estados modernos hacen necesario que los agricultores produzcan mucho más de lo que para sí les hace falta. Hay que inspirarles el deseo de cosechar más de lo que necesitan, y esto no se consigue donde no haya artesanos que consuman lo superfluo, quiero decirlo sobrante. Esas máquinas, cuyo objeto es abreviar el trabajo, no siempre son útiles. Hasta serán perjudiciales, si al simplificar el trabajo disminuyen el número de trabajadores. Capítulo 16. De las miras del legislador en lo relativo a la programación de la especie. Las reglamentaciones sobre el número de ciudadanos dependen mucho de las circunstancias. Hay países donde la naturaleza lo ha hecho todo, no quedándole al legislador nada que hacer, ¿para qué dictar leyes que fomentan la propagación de la especie donde fomenta la fecundidad del clima? A veces el clima es más favorable que el terreno. Crece la población, pero el hambre la destruye. Tal es el caso de China, donde el padre vende sus hijas y expone sus hijos. Las mismas causas producen en el Tonkin idénticos efectos. 17, y no es preciso estudiar la metempsicosis como hacen los viajeros árabes de que habla Renaudot. Por iguales razones, la religión no les permite a las mujeres de la isla Formosa que tengan hijos antes de haber cumplido 35 años de edad. Si conciben antes, la sacerdotisa las hace abortar golpeándoles el vientre. 18. Capítulo 17. De Grecia y del número de sus habitantes. El mismo efecto que por causas físicas puede notarse en los países de Oriente, lo produjo en Grecia el régimen político. Los griegos formaban una gran nación compuesta de ciudades, cada una de las cuales tenía sus leyes y su gobierno. Tan pacíficas eran aquellas ciudades como lo son ahora las de Suiza, Holanda y Alemania. En cada república de aquellas, el legislador buscaba la felicidad de los ciudadanos en lo interior, sin que ciudad o república fuere en lo exterior más débil que las ciudades vecinas. Teniendo un territorio pequeño y gozando del bienestar posible, era fácil que aumentara la población hasta constituir una verdadera carga. Así se comprende que no cesaran de fundar colonias, que alquilaran sus brazos para la guerra, como hacen hoy los suizos, y que procuraran evitar la excesiva multiplicación de sus hijos. 19. Entre aquellas repúblicas, algunas había cuya constitución era singular. Pueblos sometidos tenían la obligación de mantener a los ciudadanos. Los lacedemonios recibían la subsistencia de los ilotas, los cretenses de los periecos, los tesalianos. 17. Viajes de Dampier, tomo 2, página 41. 18. Véase la colección de viajes, obra citada tantas veces, tomo V. Parte primera, páginas 182 y 188. 19. Los galos, que estaban en igual caso, los mismo hicieron. De los penestinos, escaso había de ser el número de hombres libres para que los esclavos pudieran mantenerlos. Hoy hablamos de la necesidad de limitar el número de tropas regulares. Como el de la Lacedemonia era un ejército compuesto de campesinos, también se necesitó limitar aquel ejército. De lo contrario, los hombres libres, que tenían todas las ventajas de la sociedad, se hubieran multiplicado con exceso mientras los que labraban los campos no habrían podido resistir una carga tan abrumadora.
Los políticos griegos se ocuparon particularmente en determinar el número de los ciudadanos. Platón, 20, lo fija en 5040, y quiere que la propagación de la especie, o se contenga o se estimule según las circunstancias y las necesidades, por medio de los honores, la vergüenza y las reprensiones de los ancianos. También quería que se fijara el número de matrimonios, 21, para que la población se renovara sin que se recargara la república. Si la ley, dice Aristóteles, 22, prohíbe exponer los hijos, no habrá más remedio que limitar el número de los que cada uno ha de engendrar. Y cuando el número de niños sea mayor que el determinado por la ley, aconseja que se haga abortar a la mujer antes que el feto tenga vida. 23. Aristóteles refiere el medio infame, 24, que empleaban los cretenses para no tener excesivo número de hijos, no transcribo por no ruborizarme. El mismo Aristóteles agrega, 25, lugares en que la ley declara ciudadanos a los forasteros, o a los bastardos, o a los que son hijos de madres ciudadanas solamente, pero esto acaba cuando hay bastante población. Los salvajes del Canadá a sus prisioneros queman a sus prisioneros, más si tienen cabañas vacías que poderles dar, los admiten en su nación. El caballero Petty ha calculado que un hombre vale en Inglaterra lo que por él pagarían vendiéndolo en Argel. 26. Esto podrá ser verdad en Inglaterra. Hay países donde un hombre no vale nada y otros en que vale menos que nada. 20. En sus leyes, libro V. 21. La República, libro V. 22. La política, libro 6, cap. 14. 23. Idem. 24. 24. Masculorum consuetudenae introducta. Política, libro 3, cap. Sí. 25. Política, libro 2, cap. V. 26. 60 libras esterlinas. Capítulo 18. Del estado de los pueblos antes de los romanos. Italia, Sicilia, Asia Menor, España, la Galia y la Germania, estaban poco más o menos como Grecia, llenas de pueblos pequeños y rebosantes de pobladores. No había necesidad, por consiguiente, de leyes para aumentarlos. Capítulo 19. DESPOBLACION del universo. Todas estas pequeñas repúblicas fueron absorbidas por una grande, y el universo comenzó insensiblemente a despoblarse. No hay más que ver lo que eran Italia y Grecia antes y después de las victorias romanas. Se me preguntará, dice Tito Livio, 27, ¿dónde encontraban los volscos tantos soldados para guerrear después de ser vencidos tantas veces? Necesariamente había un pueblo muy numeroso en las comarcas aquellas, que hoy serían un desierto sin algunos soldados y uno pocos esclavos romanos. Han cesado los oráculos, dice Plutarco, 28, porque los lugares donde hablaban han sido destruidos. Apenas se encontrarían hoy en Grecia 3000 hombres de armas. No describiré, dice Estrabón, 29, el Epiro y lugares circunvecinos, porque son países que han quedado enteramente desiertos. La despoblación, que empezó hace mucho tiempo, continúa día tras día, de tal suerte que los soldados romanos se establecen en casas abandonadas. La causa de esto la encuentra en Polibio, quien dice que Paulo Emilio, después de su victoria, destruyó 70 ciudades del Epiro y se llevó 50.000 esclavos. 27. Libro 6. 28. Obras morales. 29. Libro 7, página 496. Capítulo XX. Los romanos tuvieron necesidad de hacer leyes para la propagación de la especie. Los romanos, destruyendo pueblos, se destruían ellos mismos. Siempre en acción, el esfuerzo y la violencia los gastaban como se gasta un arma con el continuo uso. No hablaré aquí del cuidado que pusieron en sustituir los ciudadanos que perdían, ni de las asociaciones que crearon, ni de los derechos de ciudadanía que concedieron, ni del inmenso plantel de ciudadanos que tuvieron en sus esclavos. Diré, sí, lo que hicieron, no para reponer la pérdida de ciudadanos, sino la de hombres, y como no ha habido en el mundo ningún pueblo que mejor supiera armonizar sus leyes con sus proyectos, es interesante examinar su obra en este punto. Capítulo 21. De las leyes de los romanos sobre la propagación de la especie. Las antiguas leyes de Roma se encaminaban a facilitar los casamientos. El Senado y el pueblo hicieron reglamentos que tendían al mismo fin,
como lo dice Augusto en la arenga que Dion, 30, nos ha dado a conocer. Dionisio de Halicarnaso, 31, no puede creer que después de muertos los 305 Fabios exterminados por los bellos no quedara más que un niño de aquel linaje, porque la ley antigua que hacía obligatorio el casamiento, aún estaba en vigor. 32. Aparte de las leyes, los censores también se cuidaban de los matrimonios atendiendo a las necesidades de la República. Para promoverlos se valían de las amonestaciones y de las penas. 33. 30. Libro 56-31. Libro 2. 32. El año 277 de Roma. 33. Véase lo que dicen. Aulo Gelio, en el libro 1, cap. B. Valerio Máximo, en el libro 2, cap. IX. Tito Livio, en el libro 45. El epítome de Tito Livio en su libro 59. Cuando empezaron a pervertirse las costumbres, empezó a manifestarse la aversión al matrimonio. Este no ocasiona más que trabajos cuando dejan de sentirse los goces de la inocencia. Este era el espíritu de la arenga dirigida al pueblo por Mételo Numídico el censor. 34. Si fuera posible no tener mujer, nos libraríamos de este mal. Pero como la naturaleza dispone que no podamos ni ser felices con ellas ni vivir sin ellas, más vale atender a nuestra conversación que a satisfacciones pasajeras. La corrupción de costumbres acabó con la censura, creada precisamente para combatir la corrupción. Las discordias intestinas, los triunviratos, las proscripciones debilitaron a Roma más que ninguna de sus guerras. Quedaban pocos ciudadanos, 35, y la mayor parte de ellos no eran casados. Para buscar algún remedio a este mal, César y Augusto restablecieron la censura y ellos mismos se encargaron de ejercerla. 36. Dieron varios reglamentos. César otorgaba premios a los que tenían cierto número de hijos. 37. Prohibió llevar pedrería y usar litera a las mujeres menores de 45 años que no tuvieran marido ni hijos. 38. Las leyes de Augusto fueron más ejecutivas. Castigaban a los célibes y aumentaban los premios a los casados que tenían hijos. 39. Tácito llamó Julias, 40, a estas leyes, en las que parecen haberse refundido los antiguos reglamentos hechos por el Senado, el pueblo y los censores. La ley de Augusto encontró 1000 obstáculos, y fue pedida su revocación 34 años después de promulgada. 41. Entonces mandó Augusto que se pusieran a un lado los casados y al otro los que no lo eran, viéndose que estos últimos eran mucho más, lo que dejó sorpresos y confusos a los ciudadanos. Y Augusto, con la gravedad de los censores antiguos, les habló así. 42. Cuando las epidemias y las guerras se nos llevan tantos ciudadanos, ¿qué será de la ciudad si no se contraen bastantes matrimonios? La ciudad no consiste en casas, pórticos y plazas públicas, son los hombres los que constituyen la ciudad. No veréis, como en las fábulas, que salgan hombres de debajo de la tierra para cuidar de vuestros negocios. Vivís célibes, mas no por vivir solos. Cada uno de vosotros tiene quien lo acompañe en la cama y en la mesa. Lo que buscáis es la paz en vuestros desórdenes. Citaréis el ejemplo de las vírgenes vestales. Pues, 34. Puede verse en Aulo Gelio, libro 1, cap. B. 35. Terminada la lucha civil mandó César que se formara el censo y no se encontraron más que 150.000 cabezas de familia. 36. Dion, libro 43. 37. Dion, libro 43. Suetonio, vida de César, cap. XX. Apiano, de la Guerra Civil, libro 2. 38. Eusebio en su crónica 39. Dion, libro 54. 40. Anales, libro 3. 41. El año 762. Dion, libro 56. 42. He abreviado esta arenga, que es demasiado larga. Puede verse en Dion, libro 56. Guardad como ellas la ley de la castidad, y si no, sed castigados como ellas. Sois malos ciudadanos, lo mismo si todo el mundo imita vuestro ejemplo que si no tenéis imitadores. Mi único objeto es perpetuar la república. He aumentado las penas para los que no han obedecido. Y en cuanto a las recompensas para los merecedores, jamás las hubo más grandes. Por otras más pequeñas se arriesgan muchas personas a perder la vida. Y no os impulsarán a tomar mujer y tener hijos las que ahora se os ofrecen.
Comillas. Augusto dictó la ley a la que se dio su nombre, Ley Julia, y se le dio también el de Papia Poppaea, por los nombres de los cónsules de aquel año. 43. La magnitud del mal se hizo patente en su misma elección, pues estos magistrados no eran casados ni tenían hijos. 44. Esta ley de Augusto fue propiamente un código de leyes y un cuerpo sistemático de todos los reglamentos que podían hacerse en la materia. En ella quedaron refundidas las leyes Julias y más vigorizadas. 45. Son unas leyes tan profundas e influyen en tantas cosas, que forman la parte más hermosa de la legislación civil de los romanos. Algunos trozos de ellas se encuentran diseminadas en los preciosos fragmentos de Ulpiano, 46, en las leyes del digesto, en los historiadores y otros autores que las han citado, en el código de Teodosio que las abrogó y en los santos padres que las censuran, con lo que probaron su celo por las cosas de la otra vida y su escaso conocimiento de los asuntos de esta. Las leyes de que hablamos tocaban muchos puntos, de los que conocemos 35. 47, pero yendo a mi objeto lo más directamente posible, comenzaré por el título que el séptimo según Aulo Gelio, 48, y que trata de los premios y honores concedidos por la ley. Procedentes los romanos, en su mayor parte, de las ciudades latinas que eran colonias griegas y habían establecido algunas leyes de Lacedemonia, 49, tuvieron para la ancianidad ese respeto que la distingue con toda clase de honores y preeminencias. Y cuando en la República empezó a escasear el número de ciudadanos, los honores que se otorgaban antes a los viejos se concedieron al matrimonio y al número de hijos. Algunas de las distinciones y prerrogativas se adquirían por el solo hecho de casarse, y esto se llamaba derecho de los maridos. Otras recompensas correspondían a los padres que más hijos tuvieran, como, por ejemplo, tener señalado lugar de preferencia en el teatro. 50. 43. Marco Papio Mutilo y Popeo Sabino. 44. Dion, libro 56. 45. En los fragmentos de Ulpiano, t. 14, quedan bien deslindadas la ley Papia y la ley Julia. 46. Fueron recopilados por Jacobo Godofredo. 47. El título 35 está citado en la ley 19, de Ritum Obscheram. 48. Libro 2, cap. 15. 49. Dionisio de Alicarnaso. 50. Suetonio, in Augusto, capítulo 49. Semejantes privilegios eran variados y extensos. Los casados que tenían más hijos eran preferidos siempre, ya para obtener honores, ya para ejercerlos. 51. El cónsul que tenía mayor número de hijos era el primero que tomaba las insignias consulares, 52, y el que elegía las provincias. 53. El senador que más hijos tenía era el primero en la lista de los senadores y el primero en emitir su dictamen. 54. Por cada hijo que se tuviera se obtenía un año de dispensa de la edad. 55. Pudiendo así llegarse a las magistraturas antes de tener la edad marcada para desempeñarlas. Si se tenían 3 hijos dentro de Roma, se estaba exento de todas las cargas personales. 56. Hasta las mujeres ingenuas, si tenían 3 hijos, y las manumitidas que tenían 4, 57, salían de la tutela perpetua en que las retenían las viejas leyes de Roma. 58. Las leyes a que nos referimos no solo hablaban de recompensas, sino también de penas. 59. Los que no estaban casados no podían recibir nada de los extraños por testamento. 60. Y los que no tenían hijos, aun estando casados no recibían más que la mitad. Los romanos, dice Plutarco, se casaban para heredar y no para herederos. 61. Las donaciones que el marido y la mujer se hicieran por testamento, las limitaba la ley. Podían hasta dejárselo todo. 62, si tenían hijos que lo fueran de ambos. Si no los tenían, cada uno podía recibir la 10ª parte de la herencia a título de cónyuge. Si uno de ellos tenía hijos de otro matrimonio, podían donarse tantas décimas como fueran los hijos. Si el marido se ausentaba, separándose de su mujer por causa ajena al servicio de la República, no podía heredar a su mujer. 51. Tacito, libro 2, Ute numerus liberorum in candidatis praepogerest, quod lex jubebat. 52. Aulo Gelio, libro 2, cap. 15. 53.
Tácito, Anales, libro 15. 54. Véase la ley 6, par. 5, de Decurión. 55. Véase la ley 2 de Minoribus. 56. Ley 1, par. 3, y ley 2, par. 1, de Vocation. 57. Fragmentos de ULPINANO, título 29. 58. Plutarco, Vida de Numa. 59. Véanse los fragmentos de Ulpiano, Tits. Del 14 al 18, que son de lo mejor de la antigua jurisprudencia romana. 60. Pero sí de los parientes. Fragmentos de Ulpiano, T. 16, par. 1. 61. Plutarco del amor de los padres a sus hijos, en las obras morales. 62. Fragmentos de Ulpiano, Tits. 15 y 16. Al marido o la mujer que enviudara les daba la ley 2 años para volverse a casar. 63. A los divorciados año y medio. Si los padres no querían casar a sus hijos varones o dotar a sus hijas, los magistrados les obligaban a hacerlo. 64. No podían celebrarse esponsales si el matrimonio había de tardar más de 2 años. 65. Y como la mujer no podía casarse hasta los 12 de edad, no era posible desposarla hasta los 10. La ley no quería que, so pretexto de esponsales, gozara indebidamente de los privilegios concedidos a las personas casadas. Estaba prohibido a un hombre de 60 años contrajera matrimonio con mujer que contara ya 50. 66. Como los casados tenían tantos privilegios, no quería la ley que hubiera matrimonios inútiles. Por la misma razón, el Senado Consulto Calviciano declaraba ilegal el matrimonio de una mujer de más de 50 años con un hombre de menos de 60. 67, de modo que una mujer de 50 años cumplidos no podía casarse, o incurría en la penalidad establecida por las leyes.